Hola a todas y a todos. Hoy vengo finalmente, de verdad esta vez, con la última parte de Skins. En este video vamos a analizar la tercera generación, la temporada 5 y 6, donde cambian completamente los personajes, y la temporada 7, que es de algunos de nuestros personajes de las anteriores generaciones más grandes. Me costó un poco hacer este video, porque siendo un poco sincera, yo sí la pude ver, la generación 3, mismo hasta vi una parte en stream, pero realmente es como muy aburrida una vez que en medio sabés qué va a pasar. No tiene tantos conflictos interesantes, los personajes no tienen mucho carisma. Un poquito la terminé odiando esta generación haciendo este video, lo mismo con la temporada 7. Sinceramente son bastante aburridas, así que hoy los vengo a salvar de ver esa generación y les cuento absolutamente todo lo que pasa, aunque no les va a cambiar en nada en su día a día porque son personajes completamente nuevos, menos la temporada 7, que están protagonizados por Effie, Cassie y Cook de grandes. Pero no nos adelantemos y empecemos con la tercera generación y su nuevo cast completamente distinto. Como pueden ver en nuestro pizarrón, los personajes nuevos son Frankie, Minnie, Liv, Grace, Nick, Rich, Alo, Matty, y después hay otros personajes que aparecerán en la segunda temporada, como por ejemplo Luke y Alex. Sí hay dos personajes que vienen de anteriores generaciones, que son Blood, que es el director de la segunda generación, y Dog, que viene desde la primera generación, el único personaje que se mantiene durante las 3 generaciones. Como les conté en el video de 4 horas casi de la segunda generación de Skins, vayan a verlo, esta generación fue muy distinta por varias razones. Primero, el cambio de guionistas. Muchos de los guionistas de las anteriores generaciones, mismo en la cuarta temporada, que fue la segunda temporada de la segunda generación, muchos guionistas dejaron la serie, guionistas muy principales que estaban desde la primera, dejaron la serie, prácticamente eran todos guionistas nuevos en esta generación. También tenemos que tener en cuenta, creo que había sido Brian Essley, se fue a Estados Unidos a hacer Skins MTV mientras estaban haciendo la cuarta temporada, o sea, la segunda temporada de la segunda generación, que por eso fue tan bizarra. Y él cuando volvió a Estados Unidos, porque Skins de Estados Unidos fracasó rotundamente, era muy aburrida, muy mala, no lo aceptó el público, etc. Ya lo conté en el anterior video eso. Pero de la nada como que le agarró una especie de resentimiento a Skins, se podría decir, y se nota en la pantalla, se nota como él quiere castigar a los nuevos personajes por no ser como las anteriores generaciones. Porque sí, cuando salió esta generación, mucha gente estuvo viendo el primer capítulo, más muy poca gente la siguió viendo entera. Entonces se nota que Brian Essley quería hacer a toda costa que esta generación funcionara, porque si no significa que se le terminó la fórmula, porque no le salió con MTV y no le sale con esta. Y en la séptima temporada también vamos a ver cómo él quiere volver de ser Skins, no quiere ser más Skins. Así que empecemos contándoles los plots, cuáles son los conflictos, los nudos, las soluciones de esta generación. La serie empieza con una escena típica de Effie, pero esta vez con Frankie. Frankie abriendo los ojos en su cama, representando que va a ser la protagonista de esta generación. Frankie es una chica nueva en la ciudad, muy distinta, un personaje que al principio parecía muy interesante porque era algo que no había pasado nunca en Skins. Una mujer que se salga de los roles de género, literalmente. Ella tiene 2 padres gays que fue adoptada recientemente, así que técnicamente los conoce de hace no tanto tiempo, pero los papás son lo más, literalmente son geniales, y ella por alguna razón medio que los odia, igual se entiende, traumas de ser adoptada supongo. Y además también nos enteramos a través de la conversación con sus papás que ella se acababa de cambiar de colegio al colegio de Skins en general, creo que era Roundview College, porque en su anterior colegio la acosaban muchísimo, medio que te dan a entender que por su forma de vestir, que ella se vestía de una forma muy particular. Muchos hasta al principio, cuando había salido esta generación, teorizaban que ella fuera el primer personaje a género de Skins, aunque al final nada que ver. Después, como para seguir un poco el legado de Skins, hacen una escena medio pelotuda en la que ella por alguna razón se roba una moto, la empiezan a perseguir un grupo de pibes y termina chocando con la moto contra
unas bicicletas en el colegio y todos la ven y es tipo, flaca, paga las bicicletas, acabas de romper todo. Y ahí ella medio que conoce a todos los personajes que van a pasar por esta generación. Y nos presentan a Minnie. Minnie siendo una, literalmente, Regina George. Si no vieron Mean Girls o Chicas Pesadas, Regina George es una bully rubia, Minnie, que es un poco carismática y por eso logra tener popularidad, pero al mismo tiempo es una persona muy mala. A Minnie le falta la parte de ser carismática, o sea, no vi a nadie en el colegio que dijera que le caía bien Minnie, o sea, ni siquiera sé si debe ser popular. Pero junto con Minnie también estaban su grupo de amigas que son Grace y Liv. Grace siendo una chica que parece bastante dulce, que igual me da mucha risa el paralelismo con Mean Girls. Si no la vieron no van a entender de qué carajo estoy hablando, pero en Mean Girls Regina George tiene dos amigas que son Karen y Gretchen. Karen es la que es re boluda, re inocente, y Gretchen es la víbora, la bicha que le guarda todos los secretos a Regina. Acá es literalmente la misma dinámica. Grace al principio, después ya no, te la muestran medio como una mina un poco tonta, un poco inocente, como que ella sí acepta todo. Y Liv siempre fue una bicha. Liv es uno de los personajes que más odio de Skins. De hecho, algo que a mí me parece horrendo de esta generación es que tiene prácticamente cero personajes queribles. O sea, capaz los terminás queriendo con el tiempo porque es medio obligatorio en una serie terminar queriendo algún personaje. Pero acá hay personajes que literalmente no los podés ni ver y es muy difícil porque tienen sus propios capítulos, como Matty, como Nick, Liv. Para mí medio que quisieron hacer a alguien parecido a Yal. La actriz de Liv es muy parecida a Yal, pero es como si Yal fuera la peor persona del planeta. O sea, jamás podrá ser Yal. Después de tener un poco de conflictos en el primer día de colegio entre Frankie y este grupo de girlies, por alguna razón la invitan a tomar MD al shopping. Es re poco realista el tema de drogas. Es como que en las otras generaciones, nosotros sabemos, a veces se pasaban de mambo con el porro. Por ejemplo, que tiraran un porro entero en el medio de la calle y les chuparan huevo como si fuera infinito. En la primera generación es donde es más realista esto, que ellos toman y la única persona que se droga un montón era una persona adicta a las drogas, como lo era Chris. Acá es directamente rarísimo, porque de la nada un grupo de amigas que son re normales, por así decirlo, se ponen a tomar MD en un shopping para divertirse. ¿Dónde se vio eso? Realmente es como una rebanda. Y bueno, medio que Minnie se le quiere acercar a Frankie para hacérsele la amiga y supongo que hacerle alguna maldad, pero se empieza a poner celosa porque nota que a Liv y a Grace le había caído genuinamente bien Frankie. Entonces ella la invita a su fiesta. Minnie invita a Frankie a su fiesta, pero le dice: no puedes ir vestida como estás, porque Frankie se vestía como con boxers, y le quiere comprar un vestido. Que el vestido era realmente muy horrendo. Más allá de que Frankie no se vista así y no quedara con ella, el vestido era muy horrible. Pero esta vez, como en Ni Idea o Clueless, es como que están usando todas las fórmulas más cliché de películas adolescentes, pero en Skins es rarísimo. De la nada le quiere hacer un cambio de look, pero Frankie es un poco más inteligente que esas protagonistas y la verdad que le da un poquito de paja. Así que este grupo de chicas van a acompañar a Frankie hasta su casa después de haber tomado MD. Me encanta que es como que no les hacía efecto. Y conocen a los papás de Frankie. Y de paso los papás de Frankie, como nunca vieron que Frankie tenía amigas por, bueno, le hacían bullying en su anterior colegio, les dicen de pasar. En un momento empieza a haber una discusión un poco extraña y los papás y Frankie se terminan yendo a la habitación, pero tienen la mala suerte de que en la computadora estaba abierto el Facebook de Frankie, donde estaban todas las páginas donde le hacían bullying en su anterior colegio. Subían fotos de ella diciéndole hermafrodita, diciéndole de todo. Y Minnie ve esto y dice: era esto lo que yo buscaba. Algo con que amenazarla, algo con que avergonzarla, porque habían fotos de Frankie hasta con los pantalones con mierda, de Frankie toda golpeada, que igual en qué universo decís: re voy a publicar eso, re voy a usar esto para amenazarla. Es como, en todo caso, termina dando más pena. No sé si avergonzaría que alguien en un colegio nos enteremos que alguien le hacía eso, es como un poco fuerte. Pero bueno, básicamente Frankie termina plantándose contra Minnie porque no quiere usar este vestido de mierda y tampoco quiere ir a su fiesta. Y algo que pasa acá es algo que a mí también me molesta durante toda la serie: el nivel de violencia con el que se manejan todos. O sea, todos los insultos que se dicen son re pesados. Realmente todos se hablan como si se odiaran, como si fueran enemigos de toda la vida. Es muy terrible porque en un momento Frankie le dice: me parezco a una Barbie bulímica. Es un insulto re específico y re innecesario. Todos están constantemente
constantemente haciendo insultos re específicos y re poco necesarios. También otra cosa que, perdón, estoy muy quejosa, pero es que odio esta generación. También otra cosa que me parece súper molesto es que cada puta escena tiene música. Todas las escenas tienen la música al palo y siempre es una música re insoportable. Por ejemplo, el capítulo de Rich, que todavía no llegamos, que él escucha metal de la nada, es todo el capítulo con metal de fondo. Ya entendí que le gusta el metal. Podéis largar la música de mierda. No escucho, es re cómodo. Pero bueno, como Frankie se enoja con Minnie, Minnie se venga publicando todas las fotos, en realidad imprimiendo todas las fotos que había encontrado del Facebook de Frankie, dejándola en vergüenza. Y Frankie, para desquitarse, por alguna razón tiene un arma y va a un campo a hacer tiro. Plum, plum, plum. Y ahí aparece el peor personaje del mundo, que mismo si ella no estuviera con un arma en la mano, diría que corras, Frankie, porque aparece este psicópata con esa cara de enfermo mental que tiene, y por alguna razón le empieza a decir: disparame, disparame, disparame. Y Frankie obviamente no lo hace, lastimosamente no lo hace. También medio que en este capítulo nos presentan un poquito a Alo y a Rich, que no importan en este capítulo tanto, importan recién ahora, porque Frankie va y se enfrenta con Minnie y termina yéndose a nadar con Alo, Rich y Grace. Porque sí, como que Grace es la única que se pone un poco más del lado de Frankie, como que quiere ser más amiga de Frankie. Y cuando Minnie la hizo pasar vergüenza a su fiesta, Grace la acompañó al camión de Alo, un poco raro, al camión de Alo con Rich, y se fueron a una pileta privada que se metieron. Que igual es linda esta escena. Lo que pasa es que está todo medio agarrado a las rastas. Es como, ¿por qué Frankie de la nada hablaría con Alo y Rich? O sea, sí eran medio copados, pero Grace fue parte también de tu bullying, y como que de la nada están todos en una pileta. Todo es muy empujado por el guión, tanto que no se termina de entender en qué momento se vuelven todos amigos. Medio que esto es una particularidad de esta generación, que es como que en ningún momento sentís que son un grupo de amigos de verdad. Son todos como amigos por separado que se tienen que terminar juntando porque son entre ellos, pero como que se reodian en realidad entre ellos. De nuevo, se viven insultando. Y acá llega un capítulo que es de los pocos que están buenos de esta generación, que es el capítulo de Rich. Rich es un chico metalero súper único y diferente porque le gusta el rock, el metal. Y este capítulo, medio como si fuera la primera generación, es sobre Alo diciéndole a Rich que la tiene que poner, tiene que tener relaciones. Pero acá la única diferencia es que Alo tampoco nunca tuvo relaciones, solamente le está rompiendo las pelotas a Rich porque está aburrido, supongo. Pero resulta que a Rich le gusta una metalera que trabaja en una biblioteca por alguna razón, y Alo lo quiere ayudar, pero a Rich le da mucha vergüenza. Entonces Frankie, porque sí, de la nada son re amigos, le consigue a Grace, porque sí, de la nada Grace está dispuesta a ayudar a Rich, para que lo ayude a Rich a conquistar a esa chica. Pero Grace tenía otros planes. Rich era re malo con Grace, como que la trataba como si fuera lo peor del planeta. Mismo en un momento le dice: sos todo lo que desprecio en este mundo. Sos un exagerado, son todos muy exagerados en esta generación. ¿Por qué una chica que hace ballet, porque sí, Grace hace ballet, eso también nos lo muestra en este capítulo, ¿por qué una chica que hace ballet te causaría tanta bronca? Es como cuando en 2010 odiaban a Justin Bieber por existir. No hizo nada la pobre piba, solo hace ballet y es recopada con vos. Cuestión, Grace lo quiere ayudar y lo hace practicar con ella, ninguna pelotuda, cómo le hablaría a la chica. Pero Rich la trata muy mal a Grace porque es muy edgy, él es muy distinto a ella, es muy distinto en general. La lleva a un lugar de CDs de metal para que entienda un poco y la vive maltratando durante todo el coso, diciendo: vos nunca vas a entender lo que es esta música. Y Grace como que está re dispuesta a escucharla, pero Rich dice como: no, vos nunca vas a entender lo que yo escucho. Y de la nada la hace medio que desmayarse a Grace por hacerla escuchar un álbum muy pesado. Bueno, no importa, cuestión. Rich empieza a tener una crisis con esta personalidad alternativa que tiene, porque por ejemplo, la mina de la biblioteca lo rechaza, le dice: ¿por qué querría estar con vos? O sea, sos un pibito. Y tiene toda la razón del mundo porque él pensaba que ella le iba a dar bola sí o sí. Pero ahí a él le da bronca y quiere probarse a sí mismo que él es un metalero de verdad, y va a comprar con la plata para el regalo de la mamá un vinilo que era como de esos discos que si los escuchaste puedes quedar sordo de metal. Por alguna razón decide comprar eso y lo pone a todo volumen con auriculares y se termina quedando sordo. Amo estos plot twists, literalmente son muy pelotudos. Como todo lo que pasa constantemente es como: ¿qué? Ay, perdón chicos, tengo algo en el ojo, estoy resufriendo. Pero bueno, lo que había pasado antes era que Grace lo había invitado a su show de ballet y él
él le había dicho que no porque él es tan distinto, yo no quiero ir a ballet. Cuestión, cuando Rich se queda sordo, dice ¿qué puedo hacer? Porque él tenía que ir a un recital de metal y se acordó que tenía el folleto del recital de ballet de Grace y va a verla a ella, y la música era tan suave, verla a ella tan suave bailando hace que Rich se dé cuenta que quizás eso también estaba bueno. Y además Grace estaba preciosa, por favor, lo preciosa que es Grace, es el mejor personaje de esta generación. Grace, muy tierna, ayudaba a todos, bardeaba si tenía que bardear, por alguna razón se drogaba con drogas re duras e igual era el mejor personaje de todos. Cuestión, Rich la espera afuera y le dice nada, muy lindo tu baile. Grace le pregunta por qué no iba al recital de metal que tenía. Rich le dice que rompió las entradas porque se quedó sordo y Grace le muestra que ella ya había comprado entradas para ir con él. Una tierna ella. Van juntos al recital de metal. Obviamente Rich no escucha nada porque de nuevo está sordo, pero Grace como que se remete en el ambiente y demuestra que ella sí estaba dispuesta a probar cosas nuevas por Rich, y Rich ahí se da cuenta que él también tiene que estar dispuesto a probar cosas nuevas por ella. Todavía Rich es muy cagón para decir de que le gusta a Grace, así que el capítulo termina con ellos ahí en la nada, como que Rich nunca le da flores a Grace y Grace se va con su grupo de amigas, que esto también es un conflicto muy grande con Grace. El resto de sus amigos, Rich, Alo y Frankie, que es como un grupo aparte, no se llevan absolutamente nada con Minnie y Liv. Eso lo vuelve constantemente una situación muy extraña de doble vida. El tercer capítulo es sobre Minnie. Nos muestran un poco de qué es de la vida de Minnie. ¿Nos interesa? No tanto, pero bueno, hasta acá sabemos que Minnie tiene un problema que es uno de los pocos que son realistas en esta generación, que ella tiene a un novio que es Nick, que Nick lo que pasa es que está hace 2 meses con ella, están en el secundario 2 meses con ella y quiere que ellos tengan relaciones, porque Minnie mintió que ella ya había tenido relaciones, que ella no era virgen. Pero lo que pasa es que Minnie sí lo es y de hecho le da mucho miedo tener esa primera vez, y Nick mientras tanto la presiona bastante, está constantemente queriendo llevarla a lugares para poder tener relaciones. También nos enteramos cómo es la dinámica familiar de Minnie. Minnie tiene a su mamá, que la fórmula de Cassie y de Cook, la mamá coge un montón, trae hombres distintos todos los días a su casa, está obsesionada con su físico, también hace que Minnie está obsesionada con su físico porque Minnie va a clase de T-spinning, donde por alguna razón las hacen pararse una balanza y si aumentas 5 gramos te dicen que tenés que dejar de comer, terrible. Igual no te la muestran como alguien con un trastorno alimenticio, pero medio que te lo dan a entender porque se la pasan diciéndole bulímica toda la serie. Hubieron muchas situaciones en las que Minnie hasta intentó, qué sé yo, robarle las llaves a Nick para que no fueran a su casa a coger, como que ella estaba muy presionada, y cuando no lo hace porque vomita estando en la misma habitación con Liv y un chavo que se estaba cogiendo Liv, que al mismo tiempo era el amigo de Nick. Nick medio que se empieza a calentar con Liv, es muy raro eso. Al mismo tiempo Minnie estaba organizando un desfile y ella iba a hacer el vestido final con Nick, con su novio, pero las cosas empiezan a salir todas muy mal y de la nada Liv le robó el vestido a Minnie. Encima me mata porque en este capítulo quieren hacernos creer que Liv es una re amiga y que ella todo esto lo hace porque es re copada, re libre, ella hace lo que quiere. Se pone el vestido de Minnie cuando claramente son distintos talles, obviamente se lo vas a estirar, y se pone a bailar con el novio de Minnie, ya sabiendo que había como una tensión rara en el medio del desfile. A Minnie le agarra un mini mental breakdown, se termina desmayando y la sacan del desfile. El desfile lo termina manejando Grace con Frankie, que usan otro tipo de ropa que obviamente le terminó yendo mucho mejor porque Minnie quería como que todo sea sobre ella y ellas hicieron un desfile de verdad, no importa. Cuestión, después hacen una fiesta de ese desfile y ahí Minnie finalmente se planta con Liv y le dice: zorra de mierda, deja de tirártela a mi novio. Y Liv le dice: ay, ¿qué flasheas, Minnie? Eso no está pasando, estás re loca. Y Minnie se va toda caliente y Frankie va a consolarla por alguna razón. De la nada Frankie le pintó consolarla y nos empiezan a mostrar algo que fue muy decepcionante de esta generación, que nos empiezan a hacer como una especie de romance entre Minnie y Frankie, como medio un enemies to lovers, enemigos a novios. Pero bueno, empiezan a mostrar como una mini tensión entre Frankie y Minnie, pero todo esto se interrumpe cuando Minnie y Frankie entran a la fiesta y ven a Liv saliendo del baño con Nick. Liv se cogió a Nick en la misma fiesta que estaba Frankie y después quieren que no le digamos zorrita de mierda. ¿Pero qué hace
hace Minnie cuando se entera que la mejor amiga se había cogido al novio? Opción A, agarra y los pega una piña a los dos y los manda a la mierda. Opción número B, agarra a Nick y le pega una piña y lo manda a la mierda. Opción número 3, finge demencia y va y tiene su primera vez con Nick. Adivinen cuál fue. Minnie de la nada dice, esto jamás pasó, a pesar de que Frankie bien lo vio. Y va y tiene su primera vez con Nick completamente para decir, yo puedo darte lo mismo que te da ella. Y ahora pasamos a el peor capítulo del planeta, el capítulo que literalmente tuve que ir salteando mientras miraba la serie en stream, que está todo eso en mis miembros. Va en contra de mis principios, pero realmente esto me está haciendo muy mal. Perdón, chicos, perdón. Capítulo de Liv. ¿Qué pasa en el capítulo de Liv? Se puede resumir tan fácil porque es muy extraño, pero al mismo tiempo es muy corto, lo que me interesa a mí. Primero nos quiere hacer empatizar con Liv, empecemos por ahí. Pero el capítulo no te deja empatizar con ella porque el capítulo empieza con Liv cogiéndose a Nick a escondidas mientras él sigue con Minnie. Ella se lo siguió cogiendo a escondidas al novio de la amiga. Y encima quieren que sintamos pena por ella, porque ella está todo el capítulo haciéndose la víctima diciendo, ay, todo esto me pasa porque soy re rebelde, tengo problemas. Y de la nada va a su casa y la mamá es como muy espiritual y se va a un retiro espiritual. De nuevo, otra forma de querer justificarnos lo pelotuda que es Liv. Y Liv tiene una hermanita menor. Y después también nos enteramos que tiene una hermana que está en la cárcel. A nadie le importa, no aporta nada a la trama. De la nada, la mamá se va a ese retiro espiritual y Minnie, por alguna razón, cae con todo el resto de los personajes. Menos, bueno, claramente estos no. Pero cae con todo el resto de los personajes. Cae con Rich, con Alo, con Nick, con Grace, con Frankie. También por alguna razón. Y le dice, chicos, ella seguía fingiendo demencia con que Nick la estaba cagando. Chicos, perdón por haber sido tan mala. Quiero que ahora seamos todos amigos. Y todos como, bueno, dale, seamos amigos. De nuevo, estas amistades no tienen ningún tipo de sentido. Ellos jamás fueron amigos. De hecho, se reodian. Hasta Rich en ese momento hace un chiste sobre eso. Pero que los guionistas sean conscientes y hagan un chiste sobre eso lo hace peor. Porque es tipo, sabés que está muy forzado esto e igual lo estás escribiendo. Porque de última, si después se redimen y dicen, sí, es alto grupo de amigos, ok, pero esto jamás fue un buen grupo de amigos. De hecho, pasan cosas muy turbias. Minnie finge demencia de una forma muy exagerada con Liv y con Nick sobre que la estaban cagando. Pero Liv se da cuenta y medio que se empieza a volver loca. ¿Por qué Minnie me está haciendo esto? ¿Por qué Minnie está fingiendo que no me estoy cogiendo a su novio? Liv se va y deja a su hermanita en el planetario. Y todos los demás, por alguna razón, se quedan en la casa de Liv, pero Liv no estaba. Y empieza un capítulo muy exageradamente extraño, en el que de la nada Liv se quiere escapar de la ciudad y se va a ir a tomar un micro, y de la nada aparece Matty, personaje que apareció anteriormente en el capítulo de Frankie, pero que no nos dijeron absolutamente nada de él en este capítulo tampoco. Matty se cruza a Liv y le empieza a hablar. Un chavo que estaba corriendo se los choca y les da una bolsa de droga otra vez, por alguna razón, porque así funciona el mundo en skins. Y ellos deciden consumir esta droga, que andás a ver qué carajo es, porque encima era una droga negra. Andás a ver que se estaban metiendo en el cuerpo. Y ahí empieza el peor capítulo de la historia, porque es todo el capítulo sobre Matty y Liv drogándose y teniendo conversaciones sobre pobrecitos nosotros, nadie nos da bola y por eso me cojo al novio de mi mejor amiga. Literalmente están 2 días enteros drogándose en la calle. Liv había dejado a la hermana en el planetario y la dejó ahí, tipo se olvidó de ella y se fue a drogar con este pibe que acaba de conocer. Robaban, tipo todo, fueron a un lugar de disfraces y el dueño como que les había grabado y de la nada lo cagaron a palos. Todo muy como queriendo hacer un capítulo re interesante y re experimental sobre las drogas, y es el capítulo más aburrido del mundo. Después de todo un capítulo insoportable, llega finalmente un plot twist, que es que Liv vuelve a su casa y los pibes seguían ahí. Váyanse a sus casas porque siguen en la casa de Liv. Cuando Liv entra a su habitación, estaban Minnie y Nick cogiendo y de la nada nos enteramos que Matty y Nick son hermanos, pero que el papá de Nick lo echó a Matty de la casa por pegarle una piña a Nick. Y de la nada Liv dice como, me estuve cogiendo 2 hermanos y uno es el novio de mi mejor amiga. Va y le quiere pedir perdón a Minnie y Minnie hace lo mejor que hizo en toda la serie, darle vodka y decirle, si te bajas toda esta botella te perdono. Y Liv había estado drogándose todos los días, entonces era como, amiga no puedo, me voy a morir. Se lo termina tomando y Minnie le dice, ni en pedo te perdono, te estuviste cogiendo a mi novio a escondidas y no me quería decir nada, éramos amigas. Liv y Minnie son amigas desde que son re chiquititas y de la
la nada Liv la caga por el novio de hace 2 meses de Minnie, que encima es terrible, boludo, no tiene nada de carisma ese tipo. Medio que Matty y Liv empiezan a salir y Nick, por alguna razón, está medio celoso de eso. Sigue estando con Minnie a todo esto. Además de que todos se dan cuenta de que ese triángulo amoroso está pasando. Un triángulo amoroso muy forzado, déjenme decirles, es como medio... Y ahí llega el capítulo de Nick, donde literalmente me chupa un huevo su historia, no me interesa. Pero lo que es importante es que básicamente Nick se une con Matty para enfrentar a su papá y hacer que Matty pueda volver a la casa. Y Matty pudo volver a la casa, es el peor error que cometiste en tu vida, Nick. Y con eso pasamos al capítulo de Halo, que también, algunos dicen que es muy aburrido. A mí me parece que es como el único descanso de comedia que hay en esta generación, es que igual sigue siendo medio aburrida, entonces es como que nunca llega a nada. Como que pasan cosas y después no pasa nada, como pasó con Liv y Matty. Minnie y Liv constantemente te arman plot twists que no terminan en nada, porque de la nada en los otros capítulos se resetea. De la nada Minnie y Liv pueden estar en la misma habitación juntas a pesar de que se haya cogido al novio. De la nada Frankie puede hablar con Minnie. Es como... Pero bueno, ¿qué pasa básicamente en el capítulo de Halo? Halo es un chico muy virgo que vive en una granja con sus 2 papás. Tiene un perro que es re lindo, pero nos muestran que él se la pasa viendo porno y es un pibe muy vago. Y los papás medio que lo quieren hacer laburar en la granja, entonces lo sacan del colegio. Por alguna razón, en vez de esperar a que termine el colegio porque le faltaba 1 año, lo sacan del colegio para que trabaje en la granja. Y obviamente Halo se reenoja con esto porque es tipo... ¿Por qué me sacarías del colegio para eso? Y encima él es re inútil para la granja. Termina con un porro prendiendo fuego el establo y haciendo explotar a una vaca. Esto no es exagerado, literalmente pasa eso en la serie. Una vaca explota. Y como la mamá dice, este fracasado hijo de puta nunca me va a dar una alegría, agarra y se lleva a su perro para darlo en adopción, para dejarlo en otro lado. Y ahí Halo se termina de remil calentar y decide hacer una fiesta en su granja. Y empiezan todos a tirarse harina. Hay una escena muy tierna entre Grace y Rich que están tipo, somos medio novios, qué tierno. Y acá hay como un primer acercamiento entre Minnie y Halo, ya vamos a ver qué pasa ahí, en el que Minnie es como la única persona que se preocupa un poco por Halo, como que le dice, ¿qué vas a hacer con todo esto? O sea, está tu casa hecha mierda, tus papás están recalientes con vos, ¿qué vas a hacer? Pero Halo no le da mucha pelota a Minnie, además de que Minnie por alguna razón estaba recontra sirviendo en este capítulo. Es como que Minnie es medio calma visual porque ella es demasiado linda. Cuestión, los papás llegan a la casa, Halo estaba re duro y le dice a su papá que era un cagón por no enfrentarse a la mamá y por llevarse a su perro. Lo que él no sabía es que el papá había recuperado a su perro, pero termina dándole un ataque cardíaco a su papá, tipo se le para el corazón por lo que le estaba diciendo Halo. Tampoco era para tanto igual, muy exagerado todo. Y Halo diciendo, listo, maté a mi papá, va a buscar a Rich para decirle como de huir. Y Rich le dice que acababa de tener su primera vez con Grace. Y ahí Halo entiende que todos se estaban moviendo y él también tenía que hacerlo y tenía que madurar un poco porque si no iba a hacer eso toda su vida. Así que decide ir a buscar a su papá al hospital, donde su tío, que es medio pirata, que no lo nombré porque bueno, no es importante, le muestra que estaba su perrito y que el papá estaba bien y que sabía que lo iba a ir a buscar, entonces lo estaba esperando ahí pero que estaban todos en su casa. Halo finalmente decide hacer las cosas bien, pero primero enfrentando a su mamá, que es bastante mala durante todo el capítulo. Es como que nos quieren hacer entender que es una mamá estricta, pero es bastante hija de puta. Y termina aprendiendo a usar el tractor moviendo una piedra gigante con ayuda de su papá. Una gran metáfora. Pero bueno, básicamente Halo decide madurar finalmente. Aunque es solo este capítulo, porque después sigue igual que antes. Ahora llegamos al capítulo de Grace. Finalmente, los únicos 2 personajes que soporto de esta generación son Grace y Rich, y a veces Minnie. Pero ahora nos muestran que Rich y Grace están en una relación muy tierna y ahora Rich se quedó a dormir en la casa de Grace estando los papás. No sé si las paredes de Grace están realmente muy aisladas, pero siempre hacen cosas raras en la casa de Grace. Y ahí nos enteramos que Grace es la hija del director Blood. Todo ese tiempo es hijo de remil puta que todos odiaban porque era re malo. Es el papá de Grace. Cuando Rich se entera, queda tan anonadado como nosotros y vemos que en realidad Blood es tipo
una familia re feliz. Son una familia re feliz, con mucha presión porque es el director del colegio, pero son una familia re común, tipo con la mamá bailan en la cocina, son re tiernos. Y Rich se termina escapando por la puerta de la cocina, pero Blood lo termina viendo y le dice: te dije, Grace, que nadie podía saber que yo era tu papá. Y ella le dice: pero papá, no conoces ni a mis amigas. Son amigas desde chiquitas y Minnie y Liv no saben que Blood es el papá de Grace. El nivel de lo poco que te interesan tus amigas. Cuestión, Grace le dice a su papá si podía por favor dejar que Rich fuera a cenar algún día a su casa e invitar a sus amigas a tomar el té. Y el papá le dice que sí, que podían finalmente conocerlo. ¿Qué cambió de ahora? ¿Hace 3 años? ¿Quién sabe? Pero bueno, ahora puedo. A todo esto tienen que hacer una obra de teatro. Lo importante es que Blood, el papá de Grace, llama a Grace a su oficina y le dice que estaba buscando internados para mujeres y Grace le dice que claramente no se quiere ir porque tiene novio y tiene amigas acá, no se quiere ir a otro colegio. Y el papá le dice que puede no irse al otro colegio si ella se saca un 10 en todas las materias. Para que Grace no se saque ese 10 en todas las materias, el director Blood llama a Rich a su oficina para decirle que tenía que sabotear la obra de teatro de Grace para que ella no se sacara un 10. No le dijo por qué no quería que se sacara 10, simplemente la quería sabotear y a Rich eso le pareció muy raro y lo perturba durante todo el capítulo. ¿Qué pasa básicamente? La tensión entre Liv y Minnie seguía creciendo porque no se entiende por qué esas dos minas se siguieron juntando si directamente Liv te robó el novio. Pero Grace, cuando las invitó a la casa, de nuevo, por alguna razón, Liv les ofrece merca. En la habitación de Grace estaban los papás abajo y de la nada se ponen a tomar merca en la habitación de Grace. Muy raro. Y después se van a una fiesta y termina todo re mal y se pelean todos y casi le cagan toda la obra de teatro a Grace porque Liv es una pelotuda que no quería dejar que Matty actuara con Frankie porque sentía que había tensión sexual entre Frankie y Matty. ¿De dónde salió eso? ¿Quién carajo sabe? No pasa nada, termina saliendo re bien la obra de Grace, pero el papá le dice que igual la va a mandar a ese internado. Medio Romeo y Julieta, Rich va hasta el balcón de Grace y le propone matrimonio. Los amo, literalmente. Ojalá. Rich le dice que básicamente se podían casar antes de que a ella la mandaran lejos. Y el próximo capítulo trata, ¿adivinan de qué? Sobre eso. De la nada nos presentan como 5 triángulos amorosos distintos. Empecemos por acá. Matty está con Liv, pero al mismo tiempo tiene como una tensión sexual con Frankie, porque a Frankie fue la primera que conoció y por alguna razón tiene tensión sexual. Nos dan a entender en varios capítulos, como en el de Halo, que a Frankie le gustaba Matty, pero como que no lo hace porque está con Liv. Mira, alguien que respeta una relación. Entonces Liv se da cuenta de esto y siente como una especie de bronca. Lo que pasa es esto: ellos estaban yendo en un camión al lugar donde se iban a casar Rich y Grace, pero se queda el auto. Rich y Grace terminan consiguiendo un auto de unos señores que pasaban por ahí para llegar rápido a la iglesia y todos los demás tenían que buscarse una forma de ir y llegar a tiempo para asistir a la boda. Estaban todos vestidos y todo. El camino se divide en 2 partes. Matty, Frankie y Liv se van por un lado, Minnie, Nick y Halo se terminan yendo por otro. Hasta donde sabemos, Minnie tiene un poquito de como un mini coqueteo con Halo, pero nada muy exagerado, y ella es la ex de Nick. En este capítulo nos muestran a Nick un poco más pelotudo, tipo ya no es como un chabón relevante, es realmente un chabón tarado que existe ahí, que es como que decís, ay, pobrecito, es re tonto, punto. Algo que también estaba pasando al mismo tiempo es que Minnie se había dado cuenta de la tensión con Matty que tenía Frankie y le dijo que se aleje de él. Y acá existen unos celos muy homoeróticos entre Frankie y Minnie porque Minnie no quiere dejar que Frankie esté con otra persona. Pero termina cediendo y por eso se termina yendo Frankie con Matty y Liv y a Minnie le recabe y tiene que buscar su propia forma de volverse. Pasan un millón de cosas, de la nada Matty y Frankie terminan cogiendo y Liv se va re enojada, como que termina siendo ellos dos la pareja, o sea, es como un triángulo amoroso muy extraño. Terminan llegando todos a la boda, pero de nuevo, como hacen siempre esta generación, Grace y Rich se están por casar. Llega el papá de Grace, que tenía un rastreador en Grace por alguna razón, y les dice, bueno, ya fue, háganlo. El papá dijo que se casaran en una iglesia por alguna razón, de la nada, cuando la quería mandar lejísimos. Cuando él dice eso, dicen, mejor no nos casemos, podemos seguir siendo novios.
O sea, todo este capítulo fue al pedo. O sea, hicieron todo esto al re pedo. Después termina todo con, otra vez, una fiesta que, aparte, las fiestas en esta generación son re poco creíbles. Son como re volantes. Nadie jamás iría a ese lugar. Frankie termina con Matty. Liv termina existiendo ahí. Se quedó sin el pan ni la torta, sin Nick ni Matty. Minnie sigue con sus miradas homoeróticas a Frankie. Rich y Grace más contentos que nunca. Y Alo existe. Ah, y de la nada en esta fiesta como que todos arreglan, es como todos arreglan sus problemas porque sí, porque de la nada no más resentimiento, como si no fueran pibes de 16, 17 años, 18 años, que es cuando más resentimiento sentís en tu vida, literalmente no perdonás a alguien tan fácil y de la nada todos ellos se aman. Liv se cogió a tu novio, te ama. Frankie se cogió a tu novio, Liv, te amo. Y así constantemente. Ahora llegamos a la segunda temporada que cometió un grave error que fue copiar la cuarta temporada de Skins, que es la segunda de la segunda generación. Digamos que para este momento, para esta temporada, apareció Brian Slade de nuevo, el escritor que se había ido para MTV Skins. Todo lo que se estaba formando en la anterior temporada, todo, o sea, los plots, las parejas, los personajes, todo dijo, esto es aburrido, lo vamos a cambiar. Así que el capítulo empieza con toda la bandurri, que de la nada son re amigos, en Marruecos. Destino medio raro para irse de viaje con amigos, pero bueno, qué sé yo, los van que es distinto, es exótico. Minnie está más linda que nunca, un poco le está tirando más onda que nunca a Alo. Rich y Grace llegan en aeropuerto ese mismo día al lugar y van todos a una casa que parecía bastante gigante, pero con el gran problema de que no tenía agua. Entonces no podían, por ejemplo, usar la pileta que tenían ahí. También Rich y Grace no tienen dónde dormir, como que tienen que dormir a la intemperie, pero ellos lo hacen tierno porque ellos son los más tiernos del planeta, son la mejor pareja del mundo. De la nada aparece Frankie, que viene con Matty en el auto peleándose, pero algo que fue muy terrible de este cambio es que Frankie de la nada es otro personaje, otra ropa, personalidad, es completamente distinta. ¿Qué pasa? Frankie aparece con ropa que decís, wow, jamás me hubiera imaginado a Frankie usando eso. Después aparece en bikini con una malla que decís, wow, ella jamás hubiera usado eso. Que muchos decían, sí, es porque creció. Ahora les voy a contar en un rato por qué fue este cambio tan abrupto de Frankie. Pero bueno, de la nada Frankie está más insoportable que nunca, peleándose mal con Matty. También de la nada ellos van a una joda en una casa y Frankie conoce a un chico que se llama Luke, que es un chico rubio que un poquito lo rebanqué. Es el primer chico que me parece relativamente hot de esta generación. Igual, nada, no importa. Es el de Peaky Blinders también. Literalmente me acabo de dar cuenta de que en Peaky Blinders él está con Sketch. ¿Qué? Frankie piensa lo mismo que yo y dice, ay, pero ella está de novia con Matty, entonces no puede hacer eso. Pero el chico igual le tira onda y ella medio que vuelven a la casa. Rich y Grace tienen una escena muy tierna juntos y de la nada, al otro día de la mañana, Minnie descubre cómo prender el agua de la pileta y por alguna razón va y decide cogerse a Alo a escondidas. Alo feliz, sentía que estaba en un sueño. Pero una vez que ellos ya estaban como pasándola extremadamente re bien, porque hasta tenían pileta, todo hacía calorcito, bla, aparece Luke en su casa y les dice, dejamos una bolsa de porro escondida en la casa porque no sabíamos que iba a tener inquilinos este verano, así que si pueden dárnosla después estaría todo re bien. Y todos como que medio que les parece medio raro, pero tampoco nada demasiado raro. Y Luke los invita a una fiesta en la playa para que vayan todos. Y obviamente todos dicen, obvio, una fiesta. No sabía que en Marruecos habían tantas fiestas. Esta fiesta era para distraerlos a todos los chicos porque no tenían marihuana guardada en la casa, tenían kilos y kilos de, bueno, igual ya dije 20 veces marca, así que sí, de falopa, de cocaína, tenían 20 kilos. Entonces mandan a su gente a buscarlo. Pero ¿qué pasa en el medio? Frankie, en toda su bronca con Matty, decide subirse al auto de Luke para ir a dar unas vueltas. Matty la estaba vigilando a Frankie porque de nuevo está re loco, muy enfermo, lo detesto con toda mi alma, pero siento que ya lo dije demasiado, igual lo detesto con toda mi alma. Y se sube Grace. Por alguna otra razón, Grace se sube porque dice a Matty como que tiene que arreglar las cosas con Frankie, y ella queriendo ser la voz de la razón. Y de la nada Luke y Frankie como que empieza a manejar rápido Luke y Matty lo empieza a seguir. Y Liv le dice,
dale, seguilos, que no sé qué. Y Matty como que de la nada empieza a ir muy rápido, muy rápido. Pero ¿quién estaba también en el auto? Grace. En un momento todas le empiezan a decir, frená, Matty, porque estaba resacado. O sea, realmente esto fue re adrede. El auto sale volando, da vueltas en el aire. Grace queda desmayada, Liv también, y Matty se va corriendo. Literalmente desapareció. Nos muestran una escena extremadamente muy triste donde Rich se da cuenta de que algo estaba mal mientras seguía en la fiesta, teniendo una mala corazonada. El próximo capítulo ya están todos en sus casas, todos muy deprimidos. Liv, por alguna puta razón, salió sin un rasguño junto con Matty, que son los peores personajes de toda esta generación, y ellos dos, impunes, salieron completamente bien de eso. Yo sé que Liv también fue parte de ese choque, porque Liv le dijo que acelere. Digo nomás. Pero es todo culpa de Matty. Y Matty desapareció. A todo esto nos muestran cómo están ellos en el colegio un tiempo después. También nos enteramos que Grace está en coma. Y Matty se escapó y está imputado por abandono de persona. Y acá empieza un medio arco donde Rich quiere ir a ver a Grace al hospital, pero el papá no quiere que ninguno de ellos la vaya a visitar. Entonces él la intenta ir a ver a escondidas. Lo que pasa es que Rich, cada vez que entraba, hablaba con Grace, tenía conversaciones, o sea, hasta en un momento medio que intentan coger, fue muy rara esa escena, la verdad. Y el papá de Grace decide llevársela a otra clínica a Suiza. Entonces, Rich, enojadísimo porque se llevaron a su novia a Suiza y no la puede ver, hace por alguna razón, que esto jamás lo haría Rich, como que Rich es muy antisistema para esto, pero por alguna razón decide hacer una fiesta en la casa de Grace, ni siquiera en su casa, en la casa de Grace, que está en otro hospital, y los papás también en Suiza, y se pone en la habitación de Grace a ver videos de ella de chiquita y tiene otra alucinación y de vuelta ve a Grace en su habitación hablando con él. Una alucinación porque Grace está en Suiza, pero para él Grace se había escapado para pasar una noche con él. Al otro día a Rich lo llama Grace por teléfono y se despide de él y le dice te amo. Y cuando Rich entra a la casa de Grace estaba Blood, el papá de Grace, sentado en la escalera diciéndole que Grace había fallecido, que había fallecido a la tarde. Y Rich le dice, ¿cómo puede ser que falleció si me acaba de llamar? Si yo la estuve viendo, yo estuve hablando con ella. Y él le dice, yo también. Estaban todos alucinando con que Grace seguía viva porque la verdad que había sido algo muy chocante. Y de la nada, Rich tiene que entender que Grace falleció. Esto es más innecesaria que la muerte de Freddy. Algo que no me gusta las fórmulas que repiten en Skins, porque por más de que sea algo como clave que maten siempre a un personaje, siento que no tienen sentido las últimas muertes. Chris tenía sentido que se muriera porque tenía sentido con su personaje. Chris era alguien que ocultaba mucho su personalidad, era una persona que se mostraba muy alegre con todos. La única persona que sabía que él tenía un hermano que había fallecido era Shal, porque era muy cercana a él, muy amiga de él. Pero él ocultaba todo. Y ese era medio el centro de su personaje, que él era una persona re buena, re copada, pero que ocultaba muchas cosas por el dolor y por eso oculta una enfermedad que tiene, que era terminal y no se cuida. Tiene sentido que Chris se muera. Tiene sentido que esa haya sido la consecuencia de haber ocultado cosas tanto tiempo. Y también tenía sentido para el desarrollo de los demás personajes, cómo terminan todos madurando por el fallecimiento de Chris. En la segunda generación, con Freddy, ¿cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito de que se muriera Freddy? Porque fue de la nada, de una forma completamente random, que lo mate a Freddy el psicólogo de Effie. ¿Cuál es el sentido del personaje de Freddy? O sea, literalmente vivir y morir por Effie. No tiene sentido, tampoco te muestran cómo reaccionaron los personajes después ante la muerte de Freddy. Fue como innecesaria en todos los sentidos de la palabra. Podrían haber hecho algo un poco más interesante, que alguno de los personajes se suicide, como cuando Emily se entera que Naomi la estaba cagando. Tenía mucho más sentido eso, pero no. Hicieron la muerte más random de todas, nada más para decir, tenemos otra muerte. Esto es un sello de Skins. Siempre muere alguien. Y en este capítulo pasa algo muy entremedio de esos dos. Una muerte muy innecesaria y muy temprano. Ellos ya no sabían qué hacer con la serie. Brian Esley estaba como, esta serie hay que volverla interesante de alguna forma, y por eso quiso copiar la fórmula de la segunda temporada de la segunda generación, que es matar a alguien de manera completamente random. Y ahí decidió matar a Grace. ¿Por qué es tan malo que la maten tan temprano? Empecemos por el lado de por qué tenía que morir Grace. ¿Por qué Grace y por qué no Frankie, que es la protagonista? ¿Por qué Grace y por qué no Liv, que era de última algo que me podía hacer empatizar con ella en algún punto?
distinto. El hecho de que sea tan temprano en la serie puede estar bueno para mostrar cómo los personajes tienen sus duelos y cómo maduran, pero no pasa eso, porque lo que pasa ahora es peor que en la segunda generación. Los duelos se van para cualquier lado. A Frankie de la nada la hacen una villana. Frankie de la nada es la persona más insoportable del mundo. Ah, y de paso, para reemplazar a que Grace se acaba de morir, traen a un personaje nuevo que se llama Alex. Que ok, el personaje es, nada, un personaje normal. Está bueno su capítulo. Es un chico gay que la abuela se acaba de morir y medio que representa como ese duelo que tienen que hacer todos por Grace, porque van a tirar las cenizas de su abuela en un barco y de la nada como que todos tienen que enfrentar la muerte de Grace, que igual me parece un poco tétrico, pero bueno. Lo que pasa con esto es que este capítulo de este pibe no es importante porque después no pasa nada más con él. O sea, lo presentan y él existe. Existe y nunca más vuelve a existir. Y ahora empiezan a ver más plot twist oscuras. Ahora Minnie se entera que está embarazada de Alo. ¿What? Y ahí Minnie decide buscar a su papá, que nunca estuvo presente, como nos habíamos enterado en la primera temporada. Y su papá medio que le promete que la va a reayudar, que se la va a llevar con ella a otro país y la va a ayudar a criar al pibe. Y cuando se tienen que ir del país, el papá se fue sin ella. ¿Era necesario ilusionarla tanto? Si igual te ibas a ir. Es una re banda. En esta temporada es cuando empezás a empatizar con Minnie, porque para mí también un poco es que dejas de empatizar con todos. O sea, literalmente con lo único que empatizás es con Rich y medio que desaparece esta temporada porque obviamente se murió su novia. Pero todos los demás son tan odiables que es como Minnie de la nada es la persona más buena de esta serie. ¿De la nada? Literalmente esto es de la nada. Yo no estoy exagerando. Miren la serie ustedes. Esto es completamente de la nada misma. Nick está enamorado de Frankie. Como que cambiaron esto. En vez de que el triángulo amoroso se enfoque en Liv esta temporada es un ente. Menos mal igual, pero es bastante un ente. Y de la nada Nick está enamorado de Frankie. Y Matty también está enamorada de Frankie. Y ahora Frankie también está saliendo con Luke. ¿En qué universo saldrías con el tipo por el que terminaron matando a tu amiga y al mismo tiempo estar en un triángulo amoroso con el que mató a tu amiga y el hermano del que mató a tu amiga? Realmente el director quería arruinar completamente a Frankie, porque una Frankie de la primera temporada no hubiera hecho eso. Frankie se vuelve a ver con Luke y empiezan a tener una relación muy tóxica en la que se cagan a trompadas y hacen cosas muy extrañas. Es como una relación muy tóxica y muy apasionada que no tiene mucho sentido. Nick quiere rescatar a Frankie de eso y Luke termina cagando a palos a Nick. Pero bueno, para este momento Frankie estaba peleada con todo el mundo por esta relación tóxica que tenía con Luke y que se cagaba a palos con todos. Y cuando Luke caga a palos a Nick, ella dice, ok, me pasé un poquito, y vuelve con sus papás a pesar de hasta haberles pegado a sus papás. Vuelve con ellos tipo, perdón, fue un desliz. También en paralelo, Matty le pide a Nick que lo ayude a poder volver a la ciudad, que esto es algo muy rancio porque literalmente la policía lo está buscando por abandono de persona. Mató a alguien, mató a Grace. Nick le confiesa sus sentimientos a Frankie y Frankie medio que acepta estar con él hasta que ve a Matty en una videollamada. ¿Qué? Toda esta temporada estás diciendo... ¿Qué? Frankie se entera que Minnie está embarazada también. Algo que pasa es que en el capítulo de Alo, básicamente como Minnie lo empezó a tratar re mal a Alo, por esto de que está embarazada pero él no lo sabe, conoció a una chica que se llamaba Poppy, que al parecer era menor de edad y se obsesionó con él y es como medio narco. De nuevo, no es importante. Vale destacar, porque en el video medio que lo obvié porque me olvidé en el momento, pero Alo se cogió a la pibita, literalmente parecía una pibita, y después se sorprende que lo denuncie y lo dice como que es algo re injusto. La cagó a Minnie con una menor y se la cogió. Ah, la pibita menor lo denuncia a Alo y después le saca la denuncia. Todo un capítulo construyendo algo para que después termine en absolutamente nada. Ahora me preguntarán, nadie se está preguntando esto, ¿qué pasa con Liv? A nadie le importa, pero les voy a contar igual. En el capítulo de Liv nos enteramos que ella está teniendo muchos dolores de abdomen, le duele mucho el abdomen, esas son sus luchas, y empieza a ver a Grace en todos lados. Eso está bien porque bueno, era la mejor amiga y de la nada falleció. Esto, ¿por qué desencadena en esto? No tengo ni idea, pero de la nada Liv va a la casa de Minnie a cagarla a trompadas y Minnie le termina diciendo, no me pegues, estoy embarazada. Liv no tenía nada en el abdomen, era simplemente, andás a ver, Liv todo el capítulo rompiendo las pelotas con que le dolía el abdomen y no tenía nada. Matty vuelve a la ciudad y le vuelve a confesar sus sentimientos a Frankie por 18ª vez. Frankie lo rechaza y Nick le dice a ella que lo denuncie. ¿Por qué no lo denuncias vos, que sos el hermano?
hermano, no tengo ni idea. Cuando Minnie tiene una pérdida en medio de su embarazo, su mamá y Alo se terminan enterando que estaba embarazada. Pero la mamá de Minnie le dice que lo tiene que dar en adopción. Entonces Frankie le dice, bueno, listo, nos escapamos solas. Toda la primera temporada armando un amor entre Frankie y Minnie para que después se lo repasen así por el orto, se limpiaran el orto con ese ship y agarraran y la pusieran con Alo. De la nada, ellos le tenían mucho miedo a las lesbianas. Cuestión, mientras ellas estaban escapando, Alo le manda un mensaje a Minnie diciendo que la amaba, pero Frankie borra el mensaje porque no quiere que lo vea y que se escape con ella. Pero Minnie, obviamente, en un momento le dice que quería volver. Está embarazada, no da que la hagas escaparse embarazada. Y Frankie le empieza a gritar diciéndole que quería que esté solo con ella, que solo ella la podía cuidar, porque Frankie esta temporada es insoportable. Pero bueno, Minnie obviamente termina volviendo porque Frankie está re loca, pero tampoco le sale nada bien. Y Alo y Minnie terminan reconciliándose y estando juntos. Minnie vuelve a tener una pérdida y termina de nuevo en el hospital por alguna razón de la nada. Frankie busca a su mamá biológica y se termina encontrando a su hermana. Y su hermana le dice que su mamá está muerta y Frankie le echa la culpa a su hermana por alguna razón. De la nada ella, para volverse a su casa, se sube al camión de un chabón que era camionero, que era recopado con ella, y ella de la nada se tira del camión. Frankie llega al hospital y Liv le dice que deje de cagarle la vida a todos. Te amo, Liv, acabas de cagar a trompadas a Minnie. Y le decís eso a Frankie, que igual tenía razón, pero no de parte tuya, Liv. Vos tendrías que haber desaparecido en la primera temporada, literal. Alex, que a nadie le importa porque ni siquiera lo conocemos, se va a Tailandia. Así como apareció, se fue. Rich puede entrar en la universidad que quería, entró en la universidad que quería, y porque es una persona muchísimo mejor que yo, termina perdonando a Matty por lo que hizo, que igual eso no me gustó nada. Recién me di cuenta que literalmente Nick le pide a Rich que deje que Matty se quede con él porque el papá está sospechando que está en la ciudad. ¿Por qué Rich tendría que estar cuidando a Matty? Mató a su novia. ¿Por qué todos parecen olvidarse de eso? O sea, no son tan maduros, tienen 17 años. Literalmente te mató a la novia, yo no lo perdonaría. Y además fue en una situación que decís, podría haberse quedado, podría haber llamado a la ambulancia. Grace estuvo en coma un montón de tiempo, 2 horas de diferencia podrían haberle salvado completamente la vida, pero no lo hizo. Yo no lo perdonaría, la verdad, yo lo querría completamente preso. Cuestión, como Alex se va a Tailandia, que esto es para lo único que sirve saber esto, hace una fiesta en la que va Frankie y está odiada con su triángulo amoroso con estos dos hermanos que no sirven para absolutamente nada, ninguno de los dos sirve para absolutamente nada. Y ella empieza a ver a Grace en todos lados, porque sí, Grace sigue apareciendo, pobre piba, no la dejan descansar en paz, y le da un consejo. Imagínate que Grace desde el cielo diciendo esta densa de mierda con lo mismo, y después Frankie vuelve y deja a los dos hermanos. La serie termina con Minnie entrando en parto, Matty se termina entregando a la policía, la hermana de Frankie le termina revelando a Frankie que la mamá no está muerta y la lleva a verla. Minnie tiene a su hija con Alo y Liv al lado, y mientras tanto el capítulo termina con Rich hablándole a Grace afuera de la sala del hospital. La temporada empezó con una muerte y termina con un nacimiento. Si a ustedes les parece raro lo que estoy contando, imagínense lo raro que es verlo. Ahora vamos a entrar en por qué esta temporada es tan odiable. O sea, por qué yo le tengo tanto resentimiento a esta temporada. Yo sé que debe ser medio malvibroso ver este video, pero les juro que es muy difícil hacer esto sin quejarme. Pero tengo algunos puntos de anotación de por qué esta generación es tan diferente de las anteriores. Primero, la muerte de Frankie. Ahora les voy a explicar por qué Frankie fue tan cambiada en la segunda temporada y de la nada se volvió el peor personaje. El peor no, porque existen Matty y Liv, pero uno de los peores, que es básicamente por Brian Exley. Les voy a contar una cosa que pasó en el detrás de escena. Dakota, que es la que actúa de Frankie, estaba muy metida en su personaje. Hizo la primera temporada, pero no iba a ser la segunda de la tercera generación. Lo que pasa es que ella demostraba un personaje medio queer, un personaje que nunca se había tomado en el universo de Skins, y ella dijo que mucha gente que vio la serie le mandaba mensajes diciendo que le servía un montón que ella apareciera con ese personaje, que a ellos les había servido un montón, medio lo mismo que le pasó a Maxi en la primera generación, que era como que los gays lo amaban porque era una gran representación. A ella le pasó lo mismo. Entonces ella dijo, voy a volver a la segunda temporada por esta gente que le gusta el personaje de Frankie. ¿Qué pasó en la segunda temporada? Volvió Brian Exley. ¿Y qué pasó cuando volvió Brian Exley? De la nada agarró a la actriz de Dakota, que esto lo contó en un stream con la que era Michelle, y le dijo, me aburre tu outfit cuando se estaban probando las mallas. Me aburre tu outfit
Hacelo sexy. Our first season, Brian Elsley was not really a part of. So Brian Elsley, for people who don't know, is the creator of Skins. A lot of the decisions, as far as I know, about what kind of characters we would be were made not without Brian's approval, because he approved everything, but without his kind of direct input. I was not certain if I was coming back for season 6 when we finished shooting season 5. The series came out and I saw the responses, and I had a lot of responses from people who were going through something similar, and it would be so awful if that was not part of the next season. And so that was really what brought me back to the show. Fly to Morocco to shoot episode 1, and they suddenly had introduced this character of Luke, and then they hit me with the like, oh, and by the way, you've been dating Matty between season 1 and season 2. And I knew that there would be a new character that I would have a relationship with, and originally he was supposed to be a football hooligan. I actually had to do a drama kind of workshop thing with Jack O'Connell, because they thought that out of all the characters, that he was the person who was most like this new character that they were going to bring in. When we came to shoot episode 1, we all had to do basically like a bikini parade for Brian, who had come back at this point. They had picked for me one of those like striped, almost like Victorian, like a sort of play suit, swimsuit with like shorts and sleeves. I know the one. Which I thought was absolutely, you know, in line with Frankie's aesthetic up to that point. And I remember coming out and, you know, standing there in front of Brian and the costume team, and he looked at me and he said, I'm bored, make it sexy. De la nada Brian Elsley quiso transformar a Frankie en Effie. Literalmente quería que fuera Effie, quería que tuviera el misterio de Effie, el aura de Effie, pero Frankie no era Effie. Otra cosa que pasó, que todo esto fue antes del capítulo de Marruecos, cuando estaban haciendo la prueba de vestuario en Marruecos, la actriz que hacía de Liv también estuvo muy incómoda porque dijo que le hicieron ponerse en pelotas con la malla y le empezaron a decir, ay sí, te queda muy bien. Como que le empezaron a acosar en el medio del vestuario. Sí, la detrás de escena de Skins era muy turbio, eran muy raros los escritores, y más en ese momento, para ese punto era como todo muy extraño, además de que, como les conté en los anteriores videos, no tenían coordinadores de intimidad, entonces cada escena de sexo que hacían era literalmente adolescentes fingiendo tener relaciones sexuales sin ningún tipo de protección, con muchos adultos alrededor mirando. Ellos se ponían en pelotas y habían muchos hombres grandes mirándolas. Así que esa fue la muerte de Frankie. Cambiaron completamente su personaje. Es como que si de la nada Brian Elsley dijera, qué personaje de mierda lo quiero arruinar, y lo arruinó. La misma actriz se quejó de esto, ella misma dijo que arruinaron su personaje, que ella iba leyendo el guión y decía, ¿cómo puede ser que esté pasando esto? Ya para las últimas actuaciones igual te das un poco cuenta que estaba re odiada la actriz de Frankie, pero sí, no fue su culpa, fue completamente culpa de Brian Elsley. El nivel de violencia entre ellos para mí es otro punto de por qué esto no sirve. Es muy poco creíble su grupo de amigos, no hay ni un momento real en el que ellos se junten y solucionen sus cosas, siempre es todo muy superficial, muy por arriba. El único grupo de amigos que termino creyendo es el de Alo, Minnie y Rich, y hasta ahí. O sea, Liv no tenía nada que hacer en el nacimiento de la hija de Minnie, la cagó a trompadas mientras estaba embarazada, le cagó al novio, nunca hizo nada bien. Eso es lo que me pasa también, personajes que no hacen nada para redimirse, terminan redimiéndose porque el guión dice que se tienen que redimir. No, yo no voy a perdonar a Liv, y menos después de que cagara trompadas a Minnie y se viviera siendo la víctima por todo, porque sus capítulos para lo único que sirven es para darnos cuenta de que ella solo se quiere victimizar para poder hacer las pelotudeces que hace, pero en realidad no tiene ningún justificativo. Mismo con Matty, es como que no hay un momento en el que empatizas con Matty. No me acuerdo si hay capítulos de Matty, pero si lo sabían, no los vi claramente porque los odio. Nick era un personaje que tenía un potencial para ser un buen antagonista, pero lo desperdiciaron dejándolo como un bobo. Literalmente sus únicos momentos antagonistas que tiene son en la primera temporada, en los primeros capítulos, y después literalmente es un ente, es una ameba. Él solo existe para cuando necesitan un peón para el guión, necesitan a alguien para el triángulo amoroso, van y lo meten a Nick, pero no tiene una personalidad, no tiene nada interesante, muy aburrido. O sea, es como todo muy violento. De la nada Liv caga piñas a Minnie porque sí, de la nada le dice Barbie bulímica porque sí, de la nada le dicen hermafrodita porque sí. Son como todas cosas muy fuertes que en la vida real no volvés tanto de eso. De los únicos que siento creíble que podrían volver de eso son de Rich y Alo, y bueno, el grupo de amigos que había antes, pero ya después no tiene nada de sentido ese grupo de amigos. Otra cosa es que
Jamie Brittain, que es otro de los escritores de Skins, dijo que después de la temporada 4 de Skins, que fue la que murió Freddy, no quería que la serie fuera tan depresiva. Que eso se mantiene en la primera temporada de la tercera generación, el querer que sea un poquito más tranquila, los problemas no son tan fuertes, simplemente son adolescentes viviendo cosas adolescentes. El problema es que, claro, Jamie Brittain quería eso, pero cuando vio que eso no estaba garpando, aunque podía ir para una dirección que estaba buena, cuando vio que la primera temporada no garpó, apareció Brian Leslie para decir, no, tiene que ser como la cuarta, porque la cuarta llamó la atención. Entonces de la nada hicieron que todo se volviera extremadamente depresivo, tan depresivo que la segunda temporada de esta generación no se puede ni ver, es re difícil de ver. Yo sé que hay gente que le gusta esta generación y las entiendo porque yo la he visto y me ha gustado cuando la vi en su momento, pero si la volvés a ver es como realmente te querés saltar todo. Tiene muy pocas cosas para sacar de cada capítulo y ustedes vieron, yo hice análisis de 4 horas de las demás temporadas. No es algo mío, es como que realmente es muy difícil de ver. Otra cosa que fue muy perjudicial para esta generación fue que no hay conexiones con las anteriores generaciones. La única conexión es Dog, que a todo esto no hablé de Dog, pero Dog solo aparece para que cuando fallece Grace, en la segunda temporada Blood obviamente renuncia y Dog finalmente es el director. Y de la nada tener una conversación con Liv en un momento, no me acuerdo ni por qué, pero tiene una conversación con Liv en la que él le habla de cuando Cassie tomó su examen con la directora y se pusieron a bailar en el medio del aula como un recuerdo añorado. Hasta Dog parece depresivo en esta generación, o sea, imagínense, apagaron a Dog en esta generación. Pero bueno, no haber conexiones, no hay nadie con quien empatices realmente, no hay nadie con backstory. Yo soy una fiel creyente de que podrían haber hecho la tercera generación sobre, por ejemplo, el hermanito de Emily, hubiera tenido sentido. Podrían haber hecho que Karen, la hermana de Freddy, fuera más chica que Freddy y su generación fuera la próxima. Podrían haber hecho tantas cosas. Hasta el hermano de Cook re podía tener una generación porque era literalmente mini Cook. Pero no, decidieron hacer sin conexiones, empezar de nuevo y les salió bastante mal porque ellos crearon algo que después no querían terminar. Nunca sabían cómo terminar de desarrollar las historias de todo. Por ejemplo, Rich era metalero, de la nada se corta el pelo y deja de ser metalero. ¿Por qué Rich dejó de ser metalero de un día para el otro? No nos explican, no nos muestran, no nos dicen tipo sí, él maduró y de la nada ya no quiere escuchar más eso. No te dicen nada, simplemente deja de serlo. Mismo con Grace y el ballet, es como que lo mencionan una vez y de la nada no era más importante para ella, no importa en la historia. Minnie y Frankie te están construyendo una tensión sexual, no pasa nada. Aparece Alex, no pasa nada. Hay un triángulo amoroso, no pasa nada. Algo lo van a sacar del colegio, no lo sacan del colegio. Rich y Grace se van a casar, no se casan. Todos los plots los dejaban ahí a la mitad, como si no los quisieran terminar de escribir y simplemente les dieran un cierre que tuviera sentido en cada capítulo. Como dije antes, las drogas también muy poco realistas. Puedo contar con una mano las veces que fuman porro en esta serie, pero puedo contar con todos los dedos que tengo la cantidad de veces que toman alguna droga dura como MD o cocaína. De la nada, como que ellos no eran fisuras. Este grupo no era nada fisura, pero lo único que hacen es tomar merca. O sea, ¿en qué planeta un personaje como Grace, que ella tome merca y no fume porro, no haga nada, solo tome merca y MD? Es bastante bizarro, no tiene mucho sentido. No sé por qué quisieron hacer eso de las drogas duras en esta generación, que encima es como, son drogas duras que aparecen en pantalla simplemente, pero no tienen ningún efecto real en las personas, solo el Liv y Matty que se vuelven medio locos y no pasa nada. No es que tienen un delirio místico ni nada, es como que realmente no pasa nada a pesar de que se droguen tanto. Los triángulos amorosos de esta generación son directamente aburridos. ¿Por qué de la nada todos están enamorados de Frankie? Solo faltaba que Rich se enamorara de Frankie, literal. O sea, ¿por qué estaban todos enamorados de ella? No aportan nada a la historia, lo único que hacen es hacer capítulos aburridos. No entiendo qué quisieron hacer ahí. Y como dije esto, matan las historias, las matan, no las dejan desarrollarse, matan todo lo que puede llegar a tener un potencial en los próximos capítulos. No quieren que haya nada que tenga potencial, van a matar todo lo que pueda llegar a ser interesante. Pero bueno, pasando de esto, vamos a hablar de los unseen de esta generación, porque fueron muy distintos a los anteriores. Acá no son videos de YouTube directamente como se los mostré a los anteriores. Acá hay Twitter, acá hay redes sociales de verdad para los personajes. Así que se los voy a dejar todo en la descripción, les voy a dejar todos los unseen en lista en orden en la descripción para los que lo quieren ver. Después me voy a fijar si los puedo dejar en los comentarios fijados de última. Hay conversaciones en Twitter, hay algún que otro video. Es medio raro lo que quisieron hacer en esta generación. Se nota que tampoco le querían
querían poner tantas ganas. Otro dato curioso es que a los actores y actrices de esta generación los eligieron los actores y actrices de las anteriores generaciones, como por ejemplo Sid. Sid ayudó a conseguir, Effie, todos estuvieron para hacer el casting, así que salió bastante como el orto. Cuestión, esta generación bastante o sea, la pueden ver si no la vieron. Si la ven por primera vez seguramente les va a gustar un poco más de lo que me gusta a mí, porque la vi ya como 3 veces. Ahora vamos a pasar a la temporada final de Skins, que sí tiene que ver con las anteriores generaciones, obviamente, porque nos trae de nuevo personajes de las anteriores generaciones, pero esta vez en forma de adultos. Suponemos más o menos que tendrán 20 y pico de años, 20 años, por ahí. Sabemos que no es tanto tiempo después de lo que pasó en las temporadas. Empezamos con Fire o Fuego, que en realidad lo iba a escribir en inglés, pero después me di cuenta que las otras palabras me daba paja traducirlas, así que ya fue. Fuego es Effie. Effie siempre fue fuego. Effie era el fuego de la serie. ¿De qué trata estos capítulos sobre Effie? Nos muestran a una Effie ya grande que está trabajando en una oficina, como una persona normal, en negocios trabaja, que esto tiene mucho sentido porque Effie y Tony eran ambos bastante inteligentes. Y lo que pasa es que igual ella está trabajando de recepcionista y está viviendo con Naomi, que sí, por alguna razón trajeron de nuevo a Naomi. Naomi sí sigue con Emily, pero Emily en este momento está haciendo una pasantía de moda y Naomi está yendo de joda en joda, drogándose. Aparece Dominic. Dominic es un chico que está enamorado de Effie y haría cualquier cosa por ella, y obviamente Effie, como la buena persona que es, va a aprovechar esto para sacarle información sobre negocios, porque Dominic sabe mucho sobre negocios. Me molesta un poco mucho que Naomi y Emily sean endgame después de todo lo que hablamos en la segunda generación, pero bueno. Lo que pasa es que ahora, cuando entramos en la oficina de Effie, nos enteramos que su jefe es por alguna razón idéntico a Freddy. Es literalmente Freddy de grande. Y el jefe se está cogiendo a su otra secretaria, su secretaria más principal. Y a Effie, digamos que esto le da un poquito de celos, como medio esas cosas que no puede tener, que a Effie le encantan. Entonces empieza a hacer cosas raras. Effie le empieza a pedir datos sobre negocios ilegales a Dominic para poder ascender en su puesto de trabajo. ¿Qué pasa? Lo termina logrando. ¿Y qué pasa? Effie se termina cogiendo a su jefe, porque todo le termina saliendo demasiado bien. Empiezan a ganar un montón de plata, pero que empiecen a ganar un montón de plata también los manda al frente con que están haciendo algo raro. Y también acá Naomi se entera que ella tiene cáncer y se lo cuenta a Effie, pero le pide por favor que no se lo diga a Emily porque no le quería arruinar la pasantía. Así que cuando Emily vuelve de su pasantía y están comiendo juntos y están comiendo con el nuevo como medio novio de Effie, le empiezan a joder en la mesa sobre su pasado. Empiezan a decirle como ella no siempre fue tan arreglada. Pero a mí me da un poco de risa que siempre que hablan, bueno, no risa exactamente, pero me da un poco de cosa como que cada vez que hablan del pasado jamás digan la palabra Freddy. Nunca nos explican qué pasó con Freddy, porque claramente, a ver, Effie se tuvo que haber enterado eventualmente que Freddy se murió, ¿entendés? ¿Por qué nadie habla del tema? O sea, entiendo, igual, pasaron años, pero al mismo tiempo podrían darnos por lo menos una pista de qué carajo pasó con Freddy, porque también era amigo de Naomi, también conocía a Emily, mentira, no era tan amigo de ellas, pero igual, o sea, quiero saber, y no lo nombran nunca. Cuestión, a Effie le sigue yendo tan bien en su empresa que la empiezan a investigar. ¿Y quién es la que la investiga? La que era la secretaria anterior de su jefe, que sabe que hay algo raro. Naomi empieza con la quimio, pero empeora cada vez más, además sumándole que Effie jamás está en la casa, y Effie le termina contando a Emily que le pega una cachetada y le dice que le robó su tiempo con ella. No tiene mucho sentido porque fue Naomi la que le pidió por favor que no lo contara, y si la piba tiene cáncer, obviamente haces lo que ella te pide. Tóxicas hasta el final ellas dos. Y acá llega el final, porque empiezan a investigar a Dominic. Effie medio que se lo termina cogiendo como un poco por pena, un poco para ver si podía zafar de algo, pero ella se termina echando toda la culpa por también su jefe y termina yéndose, o sea, literalmente sus capítulos terminan con ella en un auto con una sonrisa, su maldita sonrisa, su típica sonrisa, dándonos a entender que cayó presa un poco, o se está escapando, no se sabe y tampoco nunca lo vamos a saber. Pero a mí no me gustan sinceramente estos capítulos, o sea, sí me encanta Effie la amo, a Cook también, a Cassie también, pero siento que los únicos buenos capítulos de esta temporada son los de Cassie. Empecemos por dos razones. Más que nada se notan más en el capítulo de Effie, en los capítulos
los de Effie. Skins queriéndose desdecir de que son skins. Obviamente que son adultos y tiene mucho sentido que los capítulos sean más aburridos y más maduros, pero al mismo tiempo se nota que los creadores se arrepentían, se avergonzaban de haber hecho skins. No querían que esto fuera como skins, porque de hecho cambió la cinematografía, cambió los guiones, cambiaron absolutamente todo. Ya no se siente como skins. Esto podría perfectamente ser una serie aparte y no pasa nada porque ni siquiera hablan de las generaciones anteriores, o sea, no se habla del pasado. Entonces es un poco raro, o sea, se siente un poco raro después de estar viendo todas las generaciones ver esta temporada porque es como otra cosa completamente distinta. Ellos quisieron llevar a los personajes por un lado que parece ficción de fanfiction parece un poco. Pero bueno, la verdad que el final de Naomi es bastante triste. La actriz de Naomi actúa muy bien en este capítulo, muy bien, te recrees que está re enferma. Me encantaría saber igual qué edad tienen para saber más o menos como medio cuánto tiempo estuvieron juntas. Siento que tienen 20 y pico de años, pero no sé cuántos. Si están haciendo pasantías y cosas así, siento que deben tener 23 años por ahí. A todo esto me molesta un poco que si Effie termine presa porque es como... No sirve de nada este final. O sea, realmente no me interesaba saber si Effie estaba en una corporación o no. No me interesaba saber si Naomi iba a hacer stand-up. Yo quiero saber qué pasó después de lo que yo vi. Yo quiero ver cómo puede ser que a Effie se le murió el novio, se le murió la amiga con la que vivía y ella se vaya con una sonrisa en auto. Es realmente muy raro, como que siento que no pudieron cerrar bien las cosas. Quisieron, no sé qué quisieron hacer, la verdad. Pero bueno, igual qué sé yo, están buenos. O sea, siento que no son tan malos. Los capítulos además son pocos, entonces es como mirable. Y ahora siguen los de Cassie, que el de Cassie me parece que de hecho son los mejores. Sí, son los más aburridos, pero porque tiene sentido que sean aburridos. Los de Effie es una línea entre aburrido y no debería ser aburrido. O sea, te están por meter presa, me gustaría tener un poco más de emoción en el cuerpo. Pero los de Cassie son como aburridos tranquilos, como esos capítulos que te dejarías de fondo cuando estás un poquito deprimida un día con lluvia. Cassie vivió un tiempo en Nueva York, está trabajando en un restaurante todavía. Nos cuentan que ella estuvo un tiempo con un chico, pero que terminaron dejándose de ver. Suponemos que está hablando de Sid, que la fue a buscar a Nueva York. Según los autores, Sid se suicidó después de buscarla en Nueva York, así que tómenlo con pinzas. Igual los autores dijeron cada cosa que no hay que creerles todo. Resulta que Cassie se está cogiendo a uno de sus compañeros de trabajo, pero también se entera que un rarito le estaba sacando fotos y la estaba subiendo a internet, como medio su musa, pero sin que ella se entere. Que después se termina enterando que es el otro compañero de trabajo que se llama Jacob, que le estaba sacando esas fotos rarito. Ella se re enoja, pero termina como medio cediendo porque le había gustado un poco la atención que le dieron en internet con sus fotos. Y le empieza a dejar que le saque fotos con consentimiento esta vez. Con Jacob, por alguna razón con él, van a visitar al papá de Cassie. Y ahí nos enteramos que la mamá de Cassie falleció y el papá de Cassie está viviendo con el hermanito de Cassie, que es chiquitito, que más o menos acá sabemos qué edad tienen los personajes, porque cuando empezó la primera generación, el hermanito de Cassie tenía meses o un año, y acá tiene ya como 9 años, 8 años tendrá. Pero ahí nos enteramos también que el papá estaba siendo alcohólico, no le estaba dando bola, no lo llevaba al colegio y Cassie se re enoja porque, como sabemos de la primera generación, todo el problema de Cassie de prácticamente morirse de hambre era por atención, porque sus papás no le daban atención, sus papás nunca la miraban, no les importaba nada más que ellos dos. Y ahora que falleció la mamá, el papá es lo mismo, no le interesan sus hijos, son como un fruto de su amor de ese momento, pero no se hace cargo. Y siento que Cassie no quería que le pasara lo mismo a su hermano. Cuestión, Cassie vuelve a la ciudad y le ofrecen, por esas fotos que se había sacado, ir a hacer una sesión de modelaje. La hace re contenta ella, sí, no sé qué, la pegué. De la nada, Jacobo se termina enojando porque le dice: yo te creé, vos no te puedes ir con otra persona. Así que se pone un poquito rarito y le empieza a gritar, y de la nada el chico que se estaba cogiendo Cassie, el que trabajaba también, aparece y lo caga a piñas y Cassie los termina dejando a los dos, y tiene el mejor final de todos porque Cassie termina adoptando a su hermanito, se queda con su hermanito y lo empieza a cuidar ella, y me parece que es el mejor final que le pudieron dar, un final de paz y feliz, ella curando sus traumas pasados de atención con sus papás y criando a su hermanito, que ella siempre medio que lo estaba criando igual en la primera generación. Muy tierno, la verdad, la que tuvo el mejor final, el final más pacífico y normal de todos, y me parece que este sí me gustó verlo. Quizás me hubiera gustado ver más a otros personajes, qué sé yo, me interesaba un
poco más qué pasó con Sid, me interesaba un poquito más qué pasó con Shal, capaz. Podrían haber hecho minis capítulos de todos los personajes. Hubiera estado bueno eso, 2 temporadas y cada capítulo es cada personaje de grande, pero tipo un solo capítulo, son 40 minutos que tenés que explicar qué fue de la vida de cada personaje. Y lo iba a rebancar, y solo me salteaba lo de la tercera generación. Gran idea, me tendrían que haber contratado a mí para hacer skins. Así que ahora pasamos a el último de todos, que es Rice, el de Cook. El de Cook es el único que es como más de acción. Siento que es completamente aburrido, pero interesante. Después el de Effie es como medio un intermedio entre estos dos, porque tienen parte como acción, porque la mete presa, Naomi se muere. Igual es aburrido como los de Cassie. El de Cook es directamente todo acción. Les explico. Cook, desde que mató a John Foster, que era el que había matado a Freddy, se escapó de la ciudad y sigue escapando desde ahora. Ahora él está trabajando con un chabón que vende drogas y él vende drogas. Él está de novio con una chica que es extremadamente muy tierna y la verdad que me dio demasiada pena en este capítulo esa pobre piba. Y el jefe le pide que lleve a su novia, a la novia del jefe, a un lugar. ¿Qué pasa? Cook se termina cogiendo a la novia del jefe, él teniendo novia. Ay, Cook no cambia más, mi bebé solo está jugando. Pero después, cuando estaban sentados, en un momento el jefe le dice a uno de sus empleados: vos estuviste con mi novia, y lo mata. Entonces ahí Cook dice: ok, se llega a enterar que me cogí a su novia y me va a matar. Agarra a su propia novia, a la novia que dejó en su casa, que no es la novia del jefe, y le dice: tenemos que escaparnos. Cuestión, se escapan, pero mientras están escapando, ¿quién lo llama a Cook? La novia de su jefe, y le dice que la vaya a buscar, por favor. Cuestión, la van a buscar, a pesar de que la novia de Cook le diga como: ¿por qué estás haciendo esto? Terminan yendo a la casa de los papás de la novia de Cook. O sea, de prepo Cook se metió en la casa de los papás de la novia con otra mina que se cogió. Ahí la novia de Cook se entera que Cook lo había cagado con la novia del jefe, porque la novia del jefe le cuenta. El jefe loco los encuentra a todos en la casa y termina como yéndose por el lado de la paz, porque la novia le dice que no se quiere volver con él. La novia del jefe le dice: yo no voy a volver con vos, y él le dice: ah, bueno. Y cuando parece que está siendo re maduro, el jefe secuestra a los papás de la novia de Cook. La novia de Cook, que la metieron de prepo en todo esto, ella no tenía nada que ver con nada, ella no tenía la culpa de nada de lo que había hecho Cook, y de la nada le secuestraron a los papás. Entonces ellos se tienen que escapar. ¿Y cuál es la mejor idea? Que esto es... ¿cuál es la mejor idea de Cook mientras están escapando en el medio de la nieve en un auto, los tres juntos? Se coge a la novia del jefe prácticamente enfrente de su propia novia. La novia, al ver esto, se va caminando por el bosque. O sea, ¿por qué harías eso? Literalmente te está persiguiendo un tipo. Secuestró a los papás de tu novia porque estás con su novia y vos vas y te la coges mientras estás escapando de ellos enfrente de tu propia novia. Es muy raro. La novia se va caminando porque, nada, le re perturbó ver a su novio cogiendo con otra. Y al otro día se levantan Cook y la novia del jefe y van a empezar a buscar a la novia de Cook. Aparece colgada en un árbol. Es re oscura esta temporada de la nada. La novia de Cook está colgada de un árbol y habían matado a los papás. Todo eso porque él se cogió a una mina. 3 personas se murieron porque él se cogió una mina. Termina encontrándose al jefe que lo va a matar y Cook decide perdonarle la vida porque dijo que ya había matado a alguien anteriormente, que nosotros suponemos que es John Foster, y te dejan un final abierto, como que Cook decidió no matarlo, pero Cook mataron a 3 personas por tu culpa, y de eso no estás pensando, no sentís ni un poco de remordimiento de que tu novia se murió porque te cogiste a otra. Cook tuvo su final, igual sigue siendo un final abierto. Por alguna razón todos los finales de Cook son completamente abiertos. Es un final y punto. Con eso concluye los capítulos finales. Después de eso, obviamente ninguno quiso saber nada más de skins. Para mí, medio que hicieron esto porque fueron los únicos que se prestaron para esto. Deben haber llamado a otras personas antes. Te juro que me interesaba más que había hecho Tony después. Pero bueno, como que igual estuvieron mejores. Mejores que la tercera generación, por lo menos fueron estos capítulos. Menos el de Effie. Realmente el de Effie a mí no me gusta casi nada, pero bueno, los demás, el de Cassie y el de Cook, están bastante bien. Esta es la parte final de skins, porque con esto ya terminó la serie. Por suerte nunca más decidieron estirarla, aunque duró hasta como creo que 2013 o un poco más. Una serie muy icónica para la cultura pop, muy icónica en general, que al mismo tiempo sigue siendo un poquito under, como que hay mucha gente que no conoce skins. La verdad, los creadores los tienen que meter a todos presos, a los guionistas también los tienen que meter a todos presos, les tienen que revisar a todos los pendrives
Drives, la verdad no dudo nada de eso. Hubiera estado buenísimo que todos estos actores pudieran hacer esta serie sin tener que sufrirla tanto y sin tener que traumatizarse tanto, pero igualmente para mí es una de las mejores series que hizo Inglaterra. Tienen varias series que están buenas, pero siento que Skins tuvo un gran legado, a pesar de, bueno, tener solo 4 temporadas buenas. No importa, 4 temporadas buenas, un montón. 3 temporadas buenas es un montón, y más cambiando de personajes. Además es una serie que se recontra puede ver en partes, o sea, podés ver la primera generación sin ver la segunda, podés ver la segunda generación sin ver la primera, con lo mismo con la tercera. Como que me gusta que vayan refrescando los personajes a pesar de que haya sido lo que lo arruinó Skins. Gran serie, a mí la verdad me marcó mucho porque yo la empecé a ver cuando tenía 12 y la vi por lo menos 2 veces por año. Sí, te arruina un poco la cabeza, así que si sos menor y estás viendo esto de la serie, claramente vos sabés que absolutamente todo lo que hacen en esta serie está mal. Tenés que verla como una serie entretenida, tipo, ay, sí, qué gracioso, pero nunca las cosas que pasan en esta serie terminan bien, jamás. Siempre terminan en una muerte, así que nunca sigan lo que hacen en Skins. Simplemente es una serie para decir, wow, mira cómo era en esa época todo. Me siento un poco emocionada de estar viendo estos videos. Ustedes no saben lo que yo sufría haciendo estos videos, así que espero que les haya gustado. Me ayudarían un montonazo si le dan like al video, si se suscriben a mi canal también me ayudarían un montón para, bueno, nada, tener más engagement y vean más mis videos. Estoy con varias secciones en este momento, pero ya van a volver los videos sobre Iceland Argentina. Si quieren que hable sobre algún tema que tenga que ver con respecto a Skins, a otras series internacionales, también lo puedo tomar en cuenta. Yo quería hacer un video sobre 13, la película, puede ser que haga eso. En mis miembros dejo los guiones de todos los videos de Skins que hice, que son algunos bastante largos, y los guiones de todos mis demás videos. Así que nada, espero que les haya gustado este video. En mis miembros están los streams donde vimos la serie en general. Las y los quiero mucho. Gracias por ver hasta acá. Los amo con toda mi alma. Y nada, nos vemos en un próximo video. Chao.